según la identidad recibida. Porque hay muchas personas que quieren imitar a Dios, pero desde otra identidad. Y tú y yo fuimos diseñados para imitar a Dios desde solo una identidad que te fue entregada por medio de Dios. Amén. Sí, Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, algo muy importante. Diga conmigo, algo muy importante. Y tengo que tenerlo claro en mi espíritu. Dígalo, dígalo. Tengo que tenerlo claro en mi espíritu. A mí siempre me gusta que repitan. Así es. Eso, Se lo graba más. a mí me gusta que repitan. Repito y repita, se fueron al río. Repito, se ahogó, ¿quién quedó? Repita, repita. ¿Sí? Entonces, algo importante que tenemos que tener muy claro es que Dios nos diseñó, diga, Dios me diseñó, Dios me creó con un solo propósito: darnos la imagen para ser figura representativa de Él aquí en la tierra. Amén. ¿Cuántos son la imagen? Amén. Entonces, de ahí la importancia de yo saber entender con qué identidad estoy operando. ¿Qué tal si hace la pregunta ahí? ¿Con qué identidad estoy operando en el sistema de este mundo? El sistema de este mundo. Amén. Pregúntese, ¿con qué identidad estoy operando en el sistema de este mundo? Porque la Escritura dice que en el mundo estamos. Pero ¿cuántos pertenecen al mundo? A ninguno. Entonces, si tú no perteneces al mundo es porque tú estás operando en la identidad correcta. Amén. ¿Amén o no amén? Entonces, si estoy operando según la identidad que creo que tengo por parte de mis padres que me engendraron, o si estoy operando porque yo me he hecho una identidad que creo que es la correcta, y de pronto creo que esa identidad que tengo me está dando resultado de momento, o estoy operando según la identidad que he recibido por medio de Cristo para el cumplimiento del propósito. Ya usted se cuestionará, y yo, cuando empecé a preparar esta palabra. Porque déjenme decir una cosa, el desconocimiento, diga, el desconocimiento me lleva a operar según los criterios y conceptos de este mundo. El desconocimiento, ¿ve? Por encima de lo que verdaderamente yo debo manifestar. Les estoy hablando así clarito para que lo entendamos todo. ¿Amén o no amén? Entonces Dios nos dio su identidad, su imagen, nos dio su bendición. ¿Cuántos son bendecidos aquí? Con un solo propósito. Y el propósito es el siguiente: fructificar, multiplicar, sojuzgar y señorear. Ese es el propósito. ¿Cuántos han entendido eso? ¿Cuántos tienen la imagen? Vamos a ver Génesis 1:26 al 28, a ver qué nos dice. ¿Ese lo tenemos? Así. Entonces dijo Dios, habló Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo:
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuántos han visto algo maravilloso aquí? ¿Han visto algo maravilloso aquí o no? Todos, ¿sí o no? Pero algo que me llamaba muy importante, que me llamaba la atención, es que Dios primero habla la palabra. Él habla la palabra en el versículo 26. ¿Sí o no? Porque dice, y dijo Dios, hagamos, pero no lo había hecho. O sea que Él habla la palabra, pero Él no se queda allí, sino que Él después ejecuta lo que habló. Entonces Él dice, hagamos. Y en el versículo 27, crea. Primero la habla y después la ejecuta. ¿Ve? ¿Maravilloso o no? Amén, amén. Entonces, si tú estás recibiendo la palabra y hablas la palabra, tú tienes que identificarte con lo que estás hablando. ¿O no? ¿O solo es uno? ¿Ve? Entonces me encanta la definición de la palabra imagen. Imagen, diga conmigo imagen. En el original quiere decir hacer sombra. ¿Cuántos son imágenes? ¿Y de quién estás haciendo sombra? ¿Cuántos son imágenes aquí? Dice hacer sombra, parecido, figura representativa. ¿Cuántos son imágenes? Dígame, ¿no? Dígame. Él nos dio su imagen, valga la redundancia, para ser la imagen visible, la figura representativa aquí en la tierra. De ahí la importancia de yo entender y saber cuál es mi verdadera identidad. ¿Cuál es tu verdadera identidad? ¿Cuál es tu verdadera identidad? A ver, ¿qué se me dice? ¿Cuál es tu verdadera identidad? ¿Lo que dice el carnet? ¿O lo que ya estableció Dios desde antes de la fundación? ¿Cuál es tu verdadera identidad? Mi embrión vieron tus ojos, dice la Escritura. O sea que tú no eres lo que tú crees que eres, o lo que tus padres dicen que eres, o lo que tus amigos creen que eres, o alguno por ahí que medita y dice tú eres esto. No, tú eres lo que Dios ya estableció. Ahora, eso solo se entiende cuando tú vives el propósito eterno. La pregunta es, ¿qué es identidad? ¿Cuántos saben lo que es una identidad? ¿Cuántos saben lo que es una identidad? Identidad se ha definido como un conjunto de rasgos o características de una persona. Diga conmigo, rasgos o características de una persona que la permiten distinguir de otras. Usted puede ver a alguien muy parecido a otro y decir, uy, mira que yo conocí a alguien parecido, pero no es el mismo. Es totalmente diferente. ¿Ve? Entonces, en otras palabras, la identidad es lo que te hace único y especial. ¿Amén o no amén? Ahora, aquí hay un pero. Diga conmigo, hay un pero. ¿Cuán complejo puede ser encontrar respuesta a nuestra identidad? ¿Alguien nos ha preguntado eso? ¿Que quieren encontrar una respuesta lógica a la identidad que portan? ¿Cuántos caminos debemos recorrer hasta saber quiénes somos en realidad? Diga, yo estoy aquí
porque quiero seguir creciendo en la identidad que Dios me otorgó. ¿Amén o no amén? Entonces, en esta búsqueda de identidades, podemos tropezar o podemos adquirir falsas identidades. ¿Amén o no amén? Identidades que nos hacen creer que somos de alguna forma. Identidades que nos hacen creer y nos metemos en la cabeza de que no, yo soy así y ya está. Porque yo lo digo y ya está. Y a mí no me cambia nadie esto. Cuando no es así. Cuando no es así. Y trae consigo una falsa inseguridad. Una falsa seguridad, perdón. Una falsa seguridad. Que al final nos incomodará y hará cuestionarnos nuevamente. ¿Cuál es mi identidad? Entonces te creas una falsa identidad y después vuelves a estar incómodo, pero seguro está en mi identidad, porque no vamos a la fuente y nos vamos introduciendo en un círculo vicioso que nos va arrastrando, y ¿sabe qué es lo malo? Que nos va alejando de lo que verdaderamente nos debe identificar. ¿Cuántos están aquí? ¿Estamos ahí o no estamos ahí? Hoy vamos a aprender. Y yo el primero. Porque es importante tener claro, diga conmigo, es importante tener claro nuestra identidad en Cristo. Porque Él, diga conmigo, porque Él es mi verdadera identidad. Nadie más. Él es mi verdadera identidad. ¿Amén o no amén? Ahora, aceptarla, conocerla y experimentarla cada día. ¿Sabe qué va a traer? Libertad. Libertad a nuestra alma. Nos va a hacer sentirnos amados como tu hijo amado, porque soy tu hijo amado. Nos va a hacer sentirnos como hijos. Y no solamente eso, sino que sabe también algo más maravilloso, que nos va a también proporcionar a otros el amar, pero no como nosotros creemos que amamos, sino como Él estableció el amar al cuerpo y a la iglesia. ¿Amén o no amén? ¿Estamos entendiendo hasta ahí o no? ¿O están perdidos? Estamos bien, ¿no? Primera de Juan 3, del 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice. Dice, primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Mire qué hermoso. Cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, el amor del Padre no te lo dio para que tú seas el más guapo, para que tú vayas fanfarroneando de que eres hijo. No. Dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Mire, porque no le conoció a Él. ¿A quién? Entonces la clave de esto, ¿quién es? Cristo. Si Cristo se te ha revelado, tú vas a caminar conforme a esa identidad que se te reveló. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando se manifieste, ¿qué sigue? Seremos semejantes a Él. Quédese con esto. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y todo el que tiene esta esperanza, ¿cuántos tienen la esperanza? En Él, no en ti, no en mis conceptos, no en lo que yo creo que me va a funcionar, sino en quién. En Él se purifica a sí mismo. O sea, se limpia, es perfecto. Como Él es puro. Mire qué lindo. Ahora vamos a desarrollar. Ahora, para poder lograr esto, ¿qué necesitamos, iglesia? Necesitamos negarnos a nosotros mismos cada día y sobre todas las cosas descartar identidades falsas que hemos adoptado en esta vida. Porque usted y yo tenemos que reconocer que por el sistema del mundo hemos adoptado identidades que no nos corresponden. O por agradar a este, o por querer esto, por lo otro. Adoptamos identidades que no tienen nada que ver con el diseño. Diga, no tienen nada que ver con el diseño. Alcanzar nuestra identidad en Cristo será un camino de procesos que nos llevará a experimentar su libertad y aceptación. ¿De cuántos desean ser aceptados por el amado? ¿Sabe por qué? Porque el anhelo del Señor, diga, el anhelo del Señor es que seamos verdaderos imitadores de su naturaleza divina. Ese es el anhelo del Señor. Que tú seas imitador de su naturaleza divina. La falta de identidad, iglesia, la falta de identidad ha llevado al ser humano a querer ser como otros. La falta de identidad ha llevado al ser humano a querer ser como otros para ser aceptados en la sociedad, para ser aceptados o para refugiarse en otros, a depender de otros y aún a dejarse manipular por otros. ¿Sabe por qué? Porque no tienen clara su identidad. ¿Amén o no amén? Porque cuando tú y yo no tenemos clara nuestra verdadera identidad, ¿sabe qué va a pasar? Que no vamos a tener el carácter adecuado para operar en las diferentes o diversos contratiempos que podamos tener en nuestro diario vivir. Y por eso es que a veces nos equivocamos, por eso es que a veces tropezamos, por eso es que a veces el matrimonio va mal, por eso es que a veces los hijos por otro lado. ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido la verdadera identidad que nos debe de gobernar. ¿Ve? Entonces el desconocimiento de mi identidad me va a llevar a querer imitar a otros para alcanzar mis objetivos personales. O sea, mis objetivos personales. O sea, eso es el desconocimiento. Diga, el desconocimiento me lleva a tropezar, así de sencillo. Me lleva a tropezar. Entonces, esto no tiene nada que ver con la esencia. Diga, esto no tiene nada que ver con la esencia. De experimentar la identidad que en Cristo ya me entregó. No es que me va a entregar, es que ya te la entregó. La pregunta es, ¿cuántos están operando conforme a esa identidad? El gran problema de esta generación de hoy en día, y que por ahí veo a la nena, es que desde casa, muchos, y me incluyo, no estamos instruyendo y corrigiendo a nuestros hijos, o a lo mejor le estamos dando una instrucción no correctamente, para que ellos puedan entender lo que es una identidad. Y en vez de enseñarle a nuestros hijos la verdadera identidad que poseen, ¿cuántos años tiene la bebé? 3. Ella ya tiene la identidad. Ella no necesita crecer, madurar para saber qué identidad le gobierna. Desde ya, ella ya la gobierna la identidad de Cristo. ¿Amén o no amén? ¿Ve? Entonces, en vez de enseñarle la verdadera identidad que posee, los dejamos que crezcan con una imaginación, identidad que
que no les corresponde. Que no les corresponde. Porque nosotros no somos, muchas veces, no digo siempre, pero a veces no somos ese referente de identidad legal que en Cristo hemos recibido. ¿Cuántos han recibido la identidad legal en Cristo? ¿Cuántos la han recibido? Entonces tú tienes que operar conforme a esa identidad legal. Tú tienes que dejar legado conforme a esa identidad legal que te gobierna. Amén o no amén, porque después decimos, uy, mire esto. Tú dejas legado. Mire, hoy día la gran mayoría de personas, ahora ya hace 6 días pasó el de los disfraces. Y hoy día muchos, hasta personas adultas, porque yo hablo con muchos, quieren parecerse a Spiderman, a Superman, Batman, a Dragon Ball. Sí, así es. ¿Ve? Cuando en realidad estos personajes no existen. ¿O existen? Estos personajes no existen. Son personajes imaginarios. Entonces tú imagínate, hay personas que quieren levantar su identidad en algo imaginario. Y por eso es que la sociedad está así. Yo he visto personas que por internet dicen, quieren parecerse a la Barbie, y se operan y todo. A Ken, al otro que a Hellboy, al otro, pero se hacen las cosas. Falta de identidad, desconocimiento. Ahora, si en verdad estos superhéroes existieran, todo funcionaría diferente. Mire, no subiría el petróleo. ¿Sí o no? El mercado no subiría. Y ojo, a mí no me hubieran robado tan fácil. Y yo hubiera encontrado los documentos. Y 2 veces que me robaron. Pero es que ellos no existen. Yo lo pude comprobar. No existen. Porque me tocó hacer gestiones para sacarlo de nuevo. No, diga conmigo, no existe. Entonces, usted y yo no necesitamos refugiarnos en querer buscar identidades que no nos corresponden, identidades que no tienen nada que ver con el diseño, cuando ya Dios determinó una identidad basada en el amor del Hijo. Él te entregó una identidad, diga conmigo, Él me entregó una identidad basada en el amor del Hijo. Yo hubiera traído una ofrenda que hubiera saltado. Él tiene una identidad. Y no es una identidad basada en cualquiera. En su Hijo, en el amor de Hijo. Aleluya. Solo en Él es que podemos descubrir nuestra verdadera identidad. Solo en Él. ¿En quién? ¿Ve? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Para poder ser y ejercer como un ministro competente. Amén. O sea, la identidad Él no te la da para que tú vayas de niño bonito. No, es para que tú puedas ejercer como un ministro competente aquí en el mundo. ¿Ve? Sin dejarnos arrastrar por corrientes de doctrina, sino que esa identidad te va a llevar a la posición correcta y te va a llevar a cumplir el propósito por el cual Él te puso en España o donde quiera que vayas. ¿Amén o no amén? Eso. Entonces el apóstol Pablo nos invita, nos invita a que seamos imitadores de Dios. Amén, sí, Señor. El apóstol Pablo nos invita, y yo en esta mañana los invito a todos a que seamos imitadores de Dios.
y a manifestar todo lo que proviene de su naturaleza. ¿Cuántos anhelan eso? Yo lo anhelo cada día. Ser perfeccionados cada día en Él, por medio de su palabra. Y usted y yo solo podemos imitar a Dios cuando tenemos clara nuestra identidad en el Hijo. ¿Cuántos entendieron eso? ¿Cuántos quieren imitar a Dios? Usted solo puede imitar a Dios de la manera correcta si usted tiene clara su identidad en Cristo. Y ahora lo vamos a entender, poquito a poquito. Efesios 5:1, ¿qué dice? Vamos a mirar allí. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Y cuántos se sienten amados? Sed imitador de Dios. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Esto que voy a leer no lo tienen allí. Pero antes de que el apóstol Pablo llegue a este texto, él relata algo en el contexto que me gustaría leerse. En el, aquí lo viene, ahora sí. En el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Diga, esto es para mí. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia, diga ignorancia, que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Si usted viene a este lugar, usted tiene que venir con un corazón dispuesto. Y verá que la palabra va a ser una obra en usted que usted no se va a enterar, pero va a empezar a dar fruto de una manera fluida, sin necesidad de estar encima de usted. ¿Amén o no amén? Entonces mira lo que dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Por eso es importante congregarse, porque salimos ¿de qué? De la ignorancia. Por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pero dice: si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Mire, las enseñanzas que se imparten aquí no son enseñanzas nuestras, son enseñanzas que vienen de parte de Dios. Entonces usted está siendo enseñado no por Tomás, por Marina, por Alejandro, por Diana, por Soraya. Usted está siendo enseñado por Cristo mismo. Usted está siendo enseñado cuando usted se toma el tiempo de venir, de levantarse, de ducharse y de ducha, y se sienta aquí todo hermoso. Usted está siendo enseñado, instruido por Cristo mismo. Y cuando usted recibe eso en el Espíritu, usted no cuestiona, sino que se deja tratar por el Espíritu de Dios para empezar a dar fruto conforme a esa palabra, conforme a esa palabra que ha sido revelada y que ha sido enviada, para que cumpla el propósito por el cual fue enviada. ¿Amén o no amén? Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en verdad le habéis oído. ¿Cuánto le oyen? Y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir